esta es una estructura de un proyecto, es una propuesta, es una estructura un tanto genérica. De aquí vamos a usar algunos puntos para el trabajo final y otros no, porque el tiempo no nos va a permitir. Muy bien. Y hay otras áreas de la parte financiera, la evaluación ambiental, que ya son estudios más a fondo, sobre todo la evaluación financiera que se lleva en la materia posterior a en donde también tienen que ser estudios de estados de resultados. Si bien tienen que tener práctica en eso, pues la siguiente materia está enfocada. Muy bien, la estructura de un proyecto. Este es un resumen, ya es bueno, como les decía, es algo genérico. Y empezamos por el resumen ejecutivo. ¿Qué es un resumen ejecutivo? Es hacer una síntesis, es la introducción, eh, algo breve, no más de 120 palabras, en donde se reflejan los puntos más importantes del estudio, del proyecto. ¿Ya? Es como una sinopsis, es una sinopsis del proyecto, es donde les van a dar a conocer los puntos de referencia por los cuales a partir del proyecto, que es lo que han visto de manera general, no tan detallada, y a dónde quieren llegar, cuáles son los resultados esperados del proyecto. Bueno, esto normalmente, el resumen ejecutivo, se realiza al final de todo el proyecto, al final de todito lo que han elaborado es lo último que se elabora. Si bien se presenta al principio, es la primera hoja del proyecto, es lo que se hace al final de todo. Así como la tesis, hacen sus objetivos específicos, la metodología que han usado, el marco teórico, muestran los resultados, conclusiones, observaciones, y eso han hecho. La introducción y el abstract o resumen es lo último que se elabora. Muy bien. Bueno, los antecedentes y objetivos. ¿Qué son los antecedentes y objetivos? Es el historial del proyecto. ¿A qué me refiero? Eh, los antecedentes están relacionados con los diagnósticos, es decir, de la situación, donde tú justificas el porqué del proyecto. Y en estos antecedentes y objetivos entra la justificación y es ahí donde venden su char, que dicen, este proyecto ha nacido porque hemos visto la necesidad de esta situación o hemos encontrado la necesidad en el mercado para elaborar este producto y hemos encontrado este problema y con el proyecto deseamos mejorar, solucionar, mitigar, eliminar tal problema, tal necesidad, tal deseo que encontramos. En los objetivos, también hablas de los objetivos y metas del proyecto, la razón de ser del proyecto, hasta dónde, también hablas de los alcances del proyecto, hasta dónde quieres llegar. Hablas de la historia, es decir, qué es lo que pasó antes, qué te llevó a encontrar ese problema, qué hechos históricos, qué hechos pasados sucedieron. ¿Sí, Yolanda? Inge, disculpe, ¿está grabando la clase? No. Sí, estoy grabando, pero había estado grabando en la sala 2. Ah, ya, No ya. se Eso preocupe. no va a ser. Sí, sí. Había puesto grabar, pero en la sala 2, no sé por qué razón. Pero bueno, se está grabando, no se preocupe. ¿Dónde estaba? Mm, Antecedentes y objetivos. ¿Perdón? Antecedentes y objetivos. Ya. Estaba en antecedentes y objetivos. Les decía que aquí hablan de aquellos hechos históricos, si bien a históricos no me refiero a hechos que han sido marcados por la historia, sino aquellos precedentes, situaciones que pasaron, que les llevaron a analizar y encontrar el problema del proyecto al cual están enfocándose. Entonces pueden hablar, digamos, en el hipotético caso, que queremos crear un proyecto a ver, ayer hemos hablado a ver, nos parece que hemos hablado de muchos proyectos. Vamos a ver qué ejemplo hay acá. Ya, a ver, queremos crear un proyecto para mejorar el relleno sanitario de Caracara. Hemos visto que la situación ambiental de salud de los proveedores es precaria,
y también los hechos muestran que los dirigentes, en vez de colaborar a la población, han llevado a que estos tengan un nivel de pobreza muy impactante del tantos por ciento según los estudios realizados por el INE para tal institución, y un grado de analfabetismo y un grado digamos, de disfuncionalidad familiar según el censo, eh, según, digamos, la Defensoría de la Niñez, el SLIM, etcétera. Entonces, se basan ustedes en hechos que suceden y están en torno al problema que han encontrado. ¿Ok? Venden en el chat que hablan, digamos, en los antecedentes, si bien como la justificación venden su proyecto, el charquecito lo adornan bien, hablan de aquellas situaciones en el entorno en el cual se van a desarrollar o para el público al cual se van a dirigir, les apoya y apoya y fortalece la razón de ser del proyecto. Entonces ahí describen, ¿no? Por esta razón nació el proyecto y describen el entorno, etc. Bueno, en el análisis del estudio de mercado, algunos ya han hecho estudios de mercado en algunas carreras, lo sé. Entonces, aquí ven el tipo de producto y tipo de mercado al cual van a hacer y se están dirigiendo. Determinan cuál es la oferta y cuál es la demanda. Hacen un análisis de precio, por eso algunas encuestas de estudio de mercado dicen, ¿estaría dispuesto a pagar tal monto por este producto? Sí, no. Le damos estas opciones, ¿cuál elige? Etcétera. Hacen un análisis de precios también de la competencia, no solamente de cuánto están dispuestos a pagar. Buscan elementos de distribución y comercialización. ¿Cómo van a distribuir su producto? Si son servicios, no hay problema, pero ahí también hay que ver mucho la comercialización. ¿Cómo van a comercializar? ¿Cómo van a difundir que existen como empresa consultora? O si van a hacer un producto o alimenticio, bebible o tangible, tecnológico o farmacéutico, ¿cómo lo van a distribuir? ¿Cuál va a ser su agencia central? Para llegar al supermercado, ¿qué requisitos necesitan cubrir? Eh, Van a vender en tiendas, en el mercado, cerca a los colegios, cerca a los hospitales. Ya ven la ubicación de cómo llegar a su cliente final, porque tengamos en cuenta que no solamente es que les buscan a ustedes, sino también que tienen que tener una agencia donde el cliente vaya y compre y adquiere el producto o servicio. Eso hablamos con la... Perdón, se me ha secado. Con este tema de la distribución y comercialización en la parte de estudios de mercado. Se me seca la garganta. Muy bien. Luego hablamos de la localización. ¿A qué se refiere localización? La localización del proyecto quiere decir en qué zona geográfica ustedes van a establecer su planta, su central y también, si no es planta central, su oficina central. O sea, ¿dónde van a estar ubicados? ¿En qué lugar? Según las necesidades que ustedes requieran. En una provincia, en el centro de la ciudad, qué calles y por qué están eligiendo esto. ¿Qué criterios han usado? ¿Proveedores? ¿Medio ambiente? ¿Alguien? Un poquito. Muy bien. Proveedores, medio ambiente. ¿Qué han tomado en cuenta para decir, nos vamos a ubicar en este punto? Tal vez algún criterio político, algún criterio económico, algún criterio social. Entonces, ¿qué elementos, qué criterios de análisis han tomado para decir, aquí va a ser nuestra planta, aquí va a ser nuestra empresa, aquí va a ser la fábrica, aquí vamos a generar los servicios para el cliente? Bueno, algunos lo llaman a este tema de la localización macro, lo dividen en macro y micro localización. La parte macro es que cuando en el proyecto tú hablas de localización macro, dices en el departamento de Cochabamba, en la provincia cercana.
Otros dicen provincia Punata, Tarata, Sacaba, Quillacoyo, etcétera. Microlocalización. Aquí en la localización entra lo macro y lo micro. Hay autores que solamente dicen localización, otros hablan de lo macro, que ya les he hablado, y otros de lo micro. Es decir, especifican el área, el tamaño del terreno, solicitan especificar la dirección exacta, es decir, entre qué calles está y qué número de establecimiento va a ser, tal vez el 815 de la calle Pantaleón Dalens. Entonces ahí también dicen el área del terreno de la planta a construir va a ser de 800 metros cuadrados. ¿Y qué criterios se han utilizado para definir que sea 800 metros cuadrados y sea en esta calle? Bueno, hemos visto que la zona es árida, entonces nosotros vamos a producir este tipo de producto y necesita ventilación y esta área nos convence, y sobre todo en esta calle, sobre todo, porque aquí cerca a 1 o 2 cuadras, perdón, se ha apagado esto, porque aquí en cerca de 1 o 2 cuadras se encuentran proveedores que nos van a ayudar en estos insumos y nos ahorran costos. O sea, describen por qué están eligiendo ese lugar. Bueno, luego está la ingeniería del proyecto. En la ingeniería del proyecto ya ustedes hablan, digamos, de la capacidad de producción. En la ingeniería del proyecto ya dicen, nosotros, esto se va más para aquellas empresas que están haciendo transformación de bienes, de productos. Entonces ya hablan de su capacidad de producción. Es decir, nosotros tenemos la línea para elaborar empanadas. Tenemos estos hornos, esta cantidad de bandejas, estas amasadoras, estas batidoras, estas aplanadoras, estas cortadoras que tienen la capacidad de hacer 800 empanadas por día. Pero nosotros, para no generar desgaste, porque queremos usarlo al 50% del rendimiento y porque también el mercado al cual nos estamos proyectando no es muy amplio y estamos iniciando, vamos a usar para la capacidad de 400 empanadas y por lo tanto la operación se define por esta máquina, este equipo en orden, ¿no? Por línea productiva. Bueno, luego de eso vemos que también en la ingeniería del proyecto hablamos también de la cantidad de productos, o sea, ¿por qué están ofreciendo 400? Porque hemos visto que el cliente final está dispuesto a comprar el producto a este precio y con ese precio X nosotros podemos elaborar para no llegar a pérdidas y desperdicios a 400 empanadas. Bueno, en la parte del tamaño del proyecto es también hasta, es decir, cuál va a ser la magnitud de este para poder hablar, digamos, no solamente, pues, la ingeniería del proyecto habla de tu capacidad productiva. El tamaño del proyecto habla de hasta cuándo lo vas a hacer, ¿ya? Y también habla de la infraestructura, es decir, no es el terreno es una cosa. La infraestructura quiere decir cuántas salas, cuántas áreas, cuántos galpones, si vas a necesitar oficinas, un área de tratamiento de agua, cuál va a ser la distribución. Por eso hablábamos de también tu alcance social, si son proyectos públicos. También el tamaño del proyecto tal vez va a ser un megaproyecto, que el proyecto alcanza a, a una región entera, a una provincia entera, a un municipio entero. Entonces ahí también se habla del tamaño del proyecto, cuál va a ser tu alcance, quién es aproximadamente género, sector, etcétera, es tu cliente final, tu cliente objetivo para generar desarrollo. Al hablar de organización, hablas de tu organigrama. Es decir, ¿quién proyectas que va a ser, cómo proyectas tu personal? Es decir, necesitas un gerente, necesitas secretaria, necesitas choferes, necesitas encargados en sistemas, necesitas encargados en seguridad industrial, tal vez en ingeniería de alimentos, o tal vez un encargado de inocuidad de alimentos,
Tal vez necesitas un jefe de recursos humanos, tal vez necesitas un jefe de mantenimiento y el jefe de mantenimiento necesita mecánicos o un electricista, necesitas 80 operarios para, digamos, la línea de producción de amasado, de horneado otros 50 y ellos están a cargo de un supervisor y los supervisores están acá, están bajo el mando del jefe de producción y también hay un jefe de, a ver, un jefe de, un administrador, mejor, un administrador que está a cargo de los contadores, que son dos contadores que necesitan, y los contadores son los jefes de los vendedores, o digamos, hay un jefe de ventas o de marketing, del área de marketing, que está a cargo de los vendedores que tenga la empresa. Entonces, ustedes ya organizan cuál es el personal que van a necesitar para que el proyecto se ejecute cuántos ingenieros, si van a necesitar una empresa de catering, almuerzos, choferes, alguien que dote de material, de uniformes, se ven esos detalles. En la planificación de la ejecución, vemos cuándo se va a iniciar, qué actividades se van a iniciar y en cuánto tiempo se tienen que ejecutar esas actividades. Días, meses, semanas, años. Se habla en esos términos. Se hace un cuadro donde en la columna de las X, en la columna de las Y se coloca las actividades, puede ser de manera general, macro o micro, ¿ya? Y en la columna de las X, es decir, en la parte superior sobre todo, se coloca los meses o los días o las semanas. Semana 1, 2, 3, enero, febrero, marzo, abril, o 1 de enero, 2 de enero, etcétera, ¿no? Dependiendo la actividad del proyecto y en cuánto tiempo desean realizarlo. Los aspectos financieros, aquí hablamos de los elementos, de los costos también por si acaso. Cuáles son los insumos que necesitas, la maquinaria, cuánto cuesta, necesitas préstamo financiero y si hablamos de préstamos entramos a la evaluación. ¿Cuánto de dinero? ¿Por qué? Intereses, tasas de exportación, ahí entran los impuestos, en la evaluación financiera ya entra la otra materia que son análisis de estados de resultados, sobre todo si se habla de préstamos, entran las depreciaciones de los equipos, porque los equipos se deprecian, ya no valen lo mismo en un tiempo de vida, porque tienen tiempo de vida. Si bien van a seguir funcionando, el equipo ya no vale lo de antes. Por eso también los equipos tecnológicos, si quieres revender, los revendes a menos precio por el uso que tuvo, porque se ha depreciado por el uso. Y ahí entra la evaluación financiera. Evaluación social, es decir, ya hemos hablado de las evaluaciones, ¿no? De tu sociedad, de cómo estás llegando, tu entorno, evaluación ambiental, de tu impacto, si generas aguas residuales, residuos plásticos, reciclables, orgánicos, tóxicos, qué tipo de residuos. Entonces aquí hablas mucho también de reciclar, reutilizar y lo traeré a alguien que me colabore, reciclar, reutilizar, ¿y cuál es el otro? Sala 1. Reducir, Víctor, reutilizar y reciclar. reducir, Reducir y reciclar reducir. y reutilizar. Muy bien. Exacto. Entonces ven en esos aspectos. ¿Cuánto tiempo nos falta? 6 minutos. Muy bien, estamos entrando ya a la recta de las actividades. Vamos a empezar con una actividad y luego de hablar de las decisiones. Bueno, en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos y tenemos uso de la conciencia, tomamos decisiones y sobre todo empezamos a tomar decisiones más enmarcadas cuando ya entramos a la adolescencia, a la juventud, divino tesoro. Entonces ahí ya empieza a tomarse decisiones. En todos los aspectos de la vida entran las decisiones. Se toma decisiones a diario. Para enfrentar el día a día tomamos decisiones, numerosas de decisiones, grandes, pequeñas, estratégicas, dispersas, etc. Y esto es en base a los problemas que podemos tener. O sea,
un problema no siempre es algo malo. Un problema te da a entender que tú puedes analizar y tomar una situación para solucionar cierto aspecto en el cual te encuentras. Es muy importante tener en cuenta que el trabajo en equipo, unos minutos. Muchas gracias. Es muy importante que tomar en cuenta que cuando uno está en proyectos, trabajando en proyectos, trabaja en equipo. Tiene que tomar decisiones y muchas decisiones son en base al trabajo en equipo que se realiza. Muchas veces las personas tienen diferentes, les decía, diferentes perspectivas, diferentes conceptos, diferentes visiones, y entonces con el trabajo en equipo, tú puedes llegar de manera óptima a tomar decisiones que no sean perjudiciales para un proyecto. Aunque sé que conformar equipos de trabajos tiene tienen cierta dificultad, hay que tomar en cuenta que las personas tienen capacidades, tienen comportamientos, también tienen cierto grado de compromiso, responsabilidad. Y en los proyectos las personas tienen sus funciones enmarcadas. Mejor si digamos tienen manual de organización y funciones porque así definen quién hace qué. Entonces, ustedes definen responsabilidades. ¿Se acuerdan que aquí hablábamos de la organización? Hay proyectos que no solamente dicen, este es mi organigrama. Hay proyectos que elaboran sus manuales de organización y funciones, la descripción del cargo, qué características debe tener la persona, qué requisitos mínimos debe cumplir la persona, qué conocimientos debe tener, qué habilidades y aptitudes debe tener para realizar ciertas funciones y qué responsabilidades debe tener. También se les va a dar un pequeño formato para esto, para proyectos. Lo van a hacer algo breve, solamente de 1 o 2 cargos para no hacer extenso el trabajo que se va a revisar. Van a tener el material. Bueno, para continuar acá con esta personita que vemos que no sabe por dónde tomar, ¿no? Es muy importante trabajar en equipo. Es muy importante saber conformar los trabajos en equipo. A veces uno no elige con quién trabajar. Nos toca trabajar con las personas que nos designan los superiores y hay que saber relacionarse con las personas. Entonces, ahí recién se ve el verdadero trabajo en equipo. Bueno, hay un riesgo en la toma de decisiones. Aquí les puse un texto. Guste o no a todos, asumir responsabilidades está, ahí estoy adivinando, está en tomar decisiones y la mayoría de las decisiones que debemos tomar son decisiones frente a algún grado de incertidumbre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos a buscar información, vamos a buscar todos aquellos elementos necesarios, tal vez hasta el cansancio muchas personas, para encontrar alternativas y posibles resultados y posibles soluciones que nos permitan tomar una decisión. Pero sea cual sea la decisión, siempre va a tener un grado de incertidumbre. En esta vida nada es certero. Nada es garantizado al 100%. Hasta la misma vida tiene su incertidumbre. Pero las decisiones que tomamos en base a la información que recabamos, en base a las discusiones y, digamos, intercambio de opiniones y datos, llegan a que este grado de incertidumbre sea lo más mínimo posible. Y así uno tiene más estabilidad al momento de tomar una decisión y no es una decisión al azar. No es una decisión que tú dices, sí, va a ser de esta manera, va a ser de esta otra manera, pero porque yo quiero. No. Cuando recolectas información y te empapas de la situación, el grado de incertidumbre y la probabilidad de error y fracaso disminuye. Probabilidad, digo, porque todavía hay tendencia por los cambios que fluctúan en la sociedad.
Entonces, aquí abajo se los puse un refrán de Richard Bandler. Sí, de Richard Bandler. Cuando uno no maneja su propio bus, no importa, ya, no importa mucho dónde proyecte ir, porque no llegará a ningún lado. Si van a tomar decisiones en algún proyecto, proyectos de apertura de empresas, hay responsabilidad, sí, pero cuando ustedes toman la decisión, pueden tener recién un norte. Si alguien decide por ustedes, nunca van a llegar a su norte. No importa dónde decidan, no van a ser ustedes los que sean dueños. Si van a ser dueños de sus decisiones, también hay un grado de responsabilidad, pero también hay un beneficio que es llegar a un norte. Tomaremos los 5 minutos de descanso. Voy a detener la grabación. Ha pasado muy rápido. Muy bien. Nos adelantaremos al break, ¿les parece? Hoy día es sábado. Yo sé que muchos están cansados. Entonces es 55:15 nos veremos. Les voy a regalar 5 minutos extras. 7:15 nos vemos en sala nuevamente para continuar.